Esta mañana me despertó el Señor muy temprano. Me trajo una palabra. La verdad que cuando me puso la primera palabra en mi corazón, en mi mente, el Señor allí entre dormido, inmediatamente me desperté porque entendí que era una palabra con cierto peso, y las palabras con peso a veces son, como dije al principio, bibliazos en la cabeza. Y en este caso, Dios me lleva a una palabra que está en el libro de Gálatas, Gálatas 3, del 1 al 5. Luego vamos a leer el otro, que es importante. ¿Sabe a quién le está escribiendo Pablo? A sus hijos espirituales. Esto que nosotros leemos Gálatas, decimos, los Gálatas, es una iglesia. Es una iglesia que Pablo había fundado. Eran hijos espirituales en los que Dios había manifestado el poder a través de la vida de Pablo. Habían sido salvados y sanados de las mismas cosas que nosotros. Dios los había salvado. Dios les había alcanzado en su misericordia. Eso eran los Gálatas, una iglesia que Pablo había establecido. Y este hombre con corazón de padre ve a estos hijos suyos que tenían ciertos criterios que no eran los que él le había dado y los que la palabra o la luz del evangelio había traído. Si hay alguna de las cosas que a los hombres y a las mujeres mayores que ya han educado hijos en el sentido de niñez les quita el sueño, es que sus hijos tomen las decisiones correctas, porque esto marca sus vidas. Los que ya hemos vivido sabemos que la vida se basa en decisiones. ¿Cuántas veces me paro en el camino y digo, si hubiera decidido esto tal día, las cosas hubieran sido distintas a tal otro? Pero ya está hecho. Y yo veo aquí en el apóstol Pablo a alguien que no está retando de una forma severa, como podemos interpretar a lo mejor a la lectura ligera de la palabra, sino veo a alguien que está enseñando. Alguien que está enseñando cosas fundamentales. Alguien que le está diciendo, necesito que sigan en el camino correcto, porque esto es ganancia para ustedes. Y dice así en el capítulo 3, verso 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y en la versión popular, una versión más ayornada a nuestro lenguaje, dice, oh Gálatas insensato, ¿quién los embrujó? ¿Quién les cambió el pensamiento? ¿Quién fascinó su pensamiento? ¿Quién les hizo pensar de otra manera? Y lo que está diciendo respecto de Jesucristo, les está diciendo, ustedes que han encontrado a Dios no porque fueron buenas personas que se cruzaron por la calle un día como con una iglesia y se chocó con una iglesia y entró y entonces ahora es cristiano. Sino que todos en mayor o menor medida hemos conocido a Dios porque hemos visto de alguna manera la mano de Dios, la salvación de Dios. Y cuando hablo de salvación no me estoy refiriendo solo a esa salvación que un día tendremos cuando ya no estemos en esta tierra que se llama cielo, vida eterna, allí juntamente con Él, sino hablo de la salvación que Dios da desde el mismo momento en que se nos cruzó en el camino. Por eso el apóstol Pablo le dice, ¿cómo pueden ustedes ser tan tontos, insensatos, tan sonsos, que habiendo conocido a Dios de una forma sobrenatural, habiéndosele presentado Dios en sus vidas, y digo en diferentes facetas a cada uno, hoy quieren seguir a Dios de una forma distinta y no como Él se presentó? Diría yo, hoy quieren razonar a Dios como les parece mejor. Me viene una reflexión a la cabeza y aquellos que anotan pueden ponerlo. Mis criterios, lo que a mí me parece no produce milagros, pero el criterio de Dios produce milagros.
Es decir, el pensamiento, lo que a Dios le parece, produce milagros. Lo que a mí me parece puede producir cosas, pero no milagros. El domingo pasado estábamos charlando con algunos de los chicos en mi casa, con mis hijos, y le decía, miren, el día que dejemos de decir que Dios es un Dios de milagro, es porque dejamos de creer en Dios. No podemos dejar de creer que Dios es un Dios de milagros. Y alguien puede decir, bueno, pero ya Dios me hizo un milagro, ya está. Mi espalda ya no me duele, ya está. Pero Dios es un Dios de milagro porque necesitamos un milagro de Dios todos los días. El día que no necesitamos el milagro de Dios es porque no le necesitamos a Él. Y déjeme decirle, allí ya viene lo que sigue, es muy sencillo. Se transforma en religión, costumbre y luego desaparece. Cuando menos quieres acordar, estás viviendo cualquier cosa menos a Dios. Y creo que Pablo entendía muy bien esto y sabe, y el carácter del hombre, la naturaleza del hombre es así, y por eso enseñaba esto. Cuando uno comienza a leer esta palabra, lo primero que piensa es que Pablo está enojado y les está retando. Pero cuando seguí leyendo la palabra y vi el resto de la enseñanza, y vi, por ejemplo, en el capítulo 4, verso 19, se lo leo rápido, cuando dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto expresa Pablo en su misma carta un poco más adelante. Entiendo que es el mensaje o la carta o la enseñanza de un padre que ama y que no está enojado, está preocupado y que no quiere retar, quiere el éxito. ¿Cuántos quieren el éxito en Dios? Eso lo queremos todos, ¿verdad? Todos queremos el éxito en Dios, todos queremos eso. Y Dios quiere enseñarnos que eso es lo necesario. Para llegar a eso es necesario que sigamos a Dios como Él quiere. Y vuelvo a leerlo ahora ya más de corrido. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Sabe, muchos años yo leí esta palabra y cuando leí aquí la palabra ley, solamente me ajustaba a que eran los pensamientos religiosos de la ley que había en aquel momento, la ley judaica, y lo que instaba, y si bien es cierto, ¿no?, a que los hombres que se convertían debían cumplir con ritos de la ley hebrea. Pero mientras leí esta mañana, y por eso entendí que Dios me despertó muy temprano para hacerme saber esto, es que esa palabra ley aquí representa el sentir de los hombres, lo que pensamos los hombres, porque la ley es algo hecho por los hombres y establecido e impartido por los hombres. Y lo que está representando esta palabra aquí es tu ley, lo que vos pensás. ¿Vos pensás que está bien? Dios dice que no, pero como vos lo pensás, esa es tu ley. ¿Y en qué ley me quedo? ¿En la de Dios o la mía? Y la mía. Y así obramos. Y así vamos perdiendo aquello que Dios nos dio. Así vamos saliendo, ¿no?, de la vida del Espíritu. Porque le está diciendo Pablo, ¿recibieron el Espíritu por sus obras de ley? Es decir, por su buen comportamiento, porque eran buenitos, porque eran los mejores del mundo, porque yo no sabía qué hacer y ustedes, bueno, de pronto lo recibieron por el Espíritu, por la fe. Sigue diciendo el apóstol, tan necios sois. Y yo quisiera que pudiéramos hacer una pausa en nuestra mente y preguntarnos a nosotros mismos, ¿somos tan necios? Si estuviera predicando un pastor de Córdoba, bien cordobés, ¿vio? Bien cordobés, le diría, ¿tan cabezones son? No seas tan cabezón. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora
vais a acabar por la carne, es decir, vas a terminar tus días yendo a la iglesia y pensando lo que vos creés que tenés que pensar. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Y quisiera que, si da la oportunidad, pudieran cerrar sus ojos. Yo no doy una retórica de que así debe hacerse, pero digo, si pudiéramos dejar que esta palabra nos ministre y cerrar nuestros ojos para abstraernos de lo que hay a nuestro alrededor. Y esta palabra tiene un significado y un porqué muy importante, porque le dice, tantas cosas has padecido en vano, y cada uno al cerrar sus ojos, mire aquello que Dios le muestra, aquellas cosas que ha padecido, aquellas cosas que ha sufrido, que ha tenido que padecer en su vida, hasta que Cristo vino. Si dejáramos volar un poquito la imaginación y viéramos lo que hubiésemos sido sin que Cristo hubiera aparecido, creo que ninguno querría avanzar mucho más de un tiempito. Siempre hago si se quiere, ejercicio, aunque no es un ejercicio, pero sí una meditación, y miro mi vida y miro la vida de mis contemporáneos, aquellos que ya son viejitos como yo, veo viejitos de 50, y que todavía no han tenido la oportunidad maravillosa de conocer a Jesús, y veo sus vidas y me veo a mí, digo, yo era uno igual que ellos. A mí me hubiese pasado igual o parecido. Y por eso el apóstol Pablo le dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Las maravillas que Dios hace en medio nuestro. No es por nuestra ley, no es por lo bueno que nos comportamos, por lo bien que pensamos y razonamos. Es por fe. Presencia de Dios. Creo que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es seguir en fe a Jesús. Lo que Él dice, lo que Él nos enseña, lo que Él nos muestra, lo que su palabra dice, a lo que Él nos llamó. No estoy diciendo que esto sea fácil. Siempre tomo quizás el consuelo de decir, cuando mi fuerza se acaba muchas veces, digo, Señor, tantas veces he dicho lo mismo. Y leo estas palabras de Pablo y digo, pero este era el apóstol Pablo. Este fue con maravillas, con prodigios, con milagros. Y aún así estas cosas acontecieron. Y entiendo que es el comportamiento del ser humano. Sigamos a Dios de una forma verdadera y por fe, no por lo que nos parece. Vivamos la obra de Dios y nuestra vida como algo homogéneo, un conjunto, no como cosas separadas. No soy el de la iglesia uno y el de la casa otro. Soy una sola cosa. Soy el que sigue a Dios y Dios le guía. Y seguirá Dios haciendo maravillas en medio de nosotros. ¿Entiende lo que eso es? La maravilla de despertarse y saber que Dios va a acomodar las cosas. La maravilla de despertarse y decirle, yo sé, Señor, que me vas a dar lo mejor. Y aunque a veces no tenés lo mejor,
pero sabes que Dios te lo va a dar. Este Dios maravilloso en mi persona nunca dejó de sorprenderme. Eso no quiere decir que no haya tenido momentos en los que he dicho, pucha, che, ¿será que Dios lo va a hacer? Muchas veces lo he tenido. Pero permanecer en fe, sabiendo que Dios va a hacer cosas nuevas, es lo que me sostiene. Y verdaderamente, créame que sufro dolores de parto más de una vez, hasta que veo que Cristo pueda ser formado en ustedes. A veces enseño y digo y hablo y después ves que le dijiste, el norte es lo mejor y lo viste que estaba allá en Ushuaia, en el sur. Pero te dije que el norte era lo mejor. Pero sé que hay un Dios maravilloso que va y lo busca del sur y lo lleva al centro y lo vuelve a mandar al norte. Y esa es la satisfacción de un padre cuando ve que retoma el camino y ahí está de vuelta. Sé que Dios va a hacer maravillas y va a seguir haciendo maravillas. Chicos, gente linda, no nos llama Dios a una vida religiosa, de ley y de pensamientos, de actividades y solamente eso. Nos llama Dios a una vida de maravillas, a una vida de milagros constantes, de desafíos permanentes, donde cada batalla representa una victoria y cada victoria representa un paso más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor.